Bueno, pues ya para acabar con esto del splicing y ya, este, el tema que continúa según su temario es el tema de traducción, ¿verdad? Antes Así de que es. se me olvide. Entonces yo creo que mañana es jueves, mañana ya pues ya acabamos, bueno, esperamos terminar ahorita y ya en la próxima semana ya comenzamos con la traducción, que sería la siguiente unidad, la de traducción, y vamos a comenzar con este, vamos a revisar un poco acerca de estructura de los ribosomas, cómo están constituidos los ribosomas, las características de la subunidad pequeña, de la subunidad grande. Bueno, a estas alturas ya conocemos un poco al RNA mensajero. También nos interesa conocer las características de la estructura de los RNAs de transferencia, ¿no? Hay que recordar, si ven en el caso del RNA mensajero, este, no hablamos de una estructura secundaria y, para un RNA mensajero. De hecho, si la tuviera el RNA mensajero, pues no podría ser funcional, ¿no? De hecho, porque se tendría que, no se podría hacer una lectura sobre el RNA mensajero. Hay que recordar que el RNA mensajero va a ser el molde para la síntesis de una proteína. El RNA mensajero lleva eh, la información para poder, a partir de esa secuencia, sintetizar una cadena polipeptídica, ¿no? Y para poder sintetizar esa cadena polipeptídica, pues hay que leer el orden de los nucleótidos que está en el RNA mensajero. Obviamente vamos a ver que hay reglas para la lectura, ¿no? De hecho, se lee de tres en tres, se lee por tripletes. eh, Cada nucleótidos van a codificar o más bien pueden dar una señal dependiendo del orden en el que se encuentren los nucleótidos. Podrán ser codificantes o no codificantes, pero si no son codificantes darán una señal de paro para poder terminar la síntesis de la cadena polipeptídica. Pero en el caso del RNA mensajero no tiene una estructura secundaria. Sí sufre modificaciones, que son las que estamos revisando, modificaciones a los extremos, que si ven son adicionar nucleótidos o modificar el nucleótido de tal manera que permita darle ciertas características al transcrito o al RNA mensajero, o la edición que estamos revisando ahorita, la eliminación de intrones, pero no vamos a ver que adopte una estructura secundaria, ¿no? Y entonces no la tiene. Pero en el caso del RNA de transferencia, sí lo tiene y en ello va a radicar la función del RNA de transferencia. Entonces, por favor, también revisen las características de la estructura del RNA de transferencia, porque para fines de traducción vamos a ver que hay un paso previo al inicio, así como los dos mecanismos que llevamos revisando tienen un inicio, una elongación y un proceso de terminación. La traducción también tiene un inicio. Pero en el caso del inicio de la traducción hay un paso previo al inicio de la traducción, que es la síntesis de los aminoácidos de RNAs, los RNAs de transferencia unidos a su aminoácido correspondiente. Entonces, para fines de traducción, tenemos que revisar el mecanismo mediante el cual se sintetizan o se unen más bien los aminoácidos a su RNA de transferencia, porque en ese punto radica en cierto modo el control de la síntesis de una cadena polipeptídica. Entonces, sí es muy importante conocer las características del RNA de transferencia para que entonces ya platiquemos acerca de las aminoácidos de RNA sintetasas. Entonces, la tarea va a ser características de los ribosomas, eucariotas y procariotas. No son iguales, aunque se parecen, tienen características particulares cada uno de ellos. Si se parecen, ambos tienen los ribosomas una subunidad pequeña, una subunidad grande. Están constituidos por RNA ribosomales que no son los mismos, están constituidos por proteínas que igual no son las mismas. En general hacen lo mismo, son el sitio donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas, tienen un dominio catalítico para formar
o para catalizar la formación del famosísimo enlace peptídico que está presente entre las cadenas de los péptidos. Entonces sí es importante conocer esto. Entonces esa ya es su tarea para el lunes. Y ahora sí, estábamos en esta parte, nos quedamos ayer en esta parte, ¿no? Platicábamos un poco acerca de los intrones, ya varios de ustedes participaron eh, diciéndonos cuáles son las características del genoma eucariota, y entre ellos pues dijimos que primordialmente hablamos de que hay secuencias no codificantes entre el, entre el genoma, a diferencia de los genomas procariotas, que si bien es cierto, habrán, pero en menor proporción, mucho menor proporción, generalmente los genes eucariotas están constituidos por secuencias de DNA no codificante, perdón, codificante casi en su totalidad, y en el caso de las células eucariotas, pues como verán, estarán regiones, las que marcan aquí en su dibujito, como color naranja, regiones que se conocen como, como intrones, ¿no? En tanto en células eucariotas como en procariotas hay exones, y primordialmente vamos a encontrar más secuencias no codificantes en genes eucariotas y en estas secuencias que se conocen como intrones, ¿no? Ya habíamos comentado cuando hablamos del término intrón, lo podríamos aplicar tanto para secuencias de DNA como para secuencias de RNA, recordando que durante el proceso de transcripción que ya revisamos, se transcribe todo el gen, y esta transcripción incluye también a estas secuencias que se conocen como intrones. Y para fines de splicing, que es el tema que nos compete en este momento, pues nos referiremos a secuencias que están presentes en el RNA. O sea, este proceso de modificación del que estamos platicando va sobre, en este caso, el transcrito primario o el RNA heterogéneo nuclear, que sería una molécula de RNA, aunque el término intrón también lo podríamos aplicar para estas secuencias o para estos, para el DNA, o intrones que también están presentes en el gen propiamente. Hay que recordar que del gen solamente se toma una copia, este es el transcrito en el proceso de transcripción, y sobre el transcrito se va a llevar a cabo el proceso de modificación, no sobre el gen, sino sobre el transcrito, ¿no? Se accesa a esta información, se copia la información completamente, y sobre la información ya copiada vamos a ver que se lleva a cabo este proceso de edición. Pero para poder llevar a cabo este proceso de edición, pues se requiere de un complejo o de una maquinaria molecular presente en células eucariotas, y este complejo o maquinaria molecular pues está constituido por diversas moléculas de RNA, que vamos a recordar que son los RNAs pequeños nucleares, que se conocen a 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5 y 6, ¿no? Estos RNAs pequeños nucleares van a formar complejos con proteínas que, dependiendo de la especie, podrán ser en su número y en su diversidad, ¿no? Se dice que hay de 60 a 200 proteínas distintas que forman complejos con estos RNAs pequeños nucleares, y que van a formar la maquinaria que va a ser la responsable de eliminar a los intrones. Y ayer platicábamos un poco acerca del mecanismo de eliminación. Hablábamos un poco acerca de que a pesar de que existen endonucleasas, estas enzimas que son capaces primero de reconocer sitios específicos, es decir, secuencias específicas, tanto en el DNA o el RNA, las nucleasas son enzimas que pueden degradar ácidos nucleicos, y existen enzimas que son tan específicas que pueden distinguir secuencias muy particulares en el orden de las bases. Para este mecanismo no se requiere o no se recurre de estas maquinarias enzimáticas conocidas
como endonucleasas, o sea, no es un simple corte como de tijera y entonces se elimina el intrón. Para poder hacer o para poder llevar a cabo la eliminación de estos intrones, pues se echa mano de una reacción química que se llama transesterificación, que en este caso llevarán a cabo dos reacciones de transesterificación consecutivas o sucesivas, como lo quieran nombrar, para poder eliminar el intrón. Entonces, los intrones van a tener secuencias, ¿no? Va a haber, ayer también platicábamos un poco acerca de que iba a haber un ataque nucleofílico en el sitio de empalme 5', por el grupo 2' hidroxilo de un residuo de adenosina, aquí está marcado. En el intrón, esta adenosina está presente en una porción que se conoce como sitio de ramificación. Si ven, va a haber un ataque nucleofílico del, hidroxilo que está en posición 2' al sitio 5' de empalme, ¿no? Y luego esto va a conducir a una reacción de transesterificación en la que el oxígeno, este oxígeno del grupo hidroxilo en posición 2' de la adenosina, va a reemplazar al oxígeno del último nucleótido en el exón corriente arriba. Y luego va a haber una liberación del primer exón y la formación de una vinculación entre 2', 5' para volver a hacer una reacción de transesterificación y entonces, como verán, liberar la porción que se conoce como intrón y unir a los exones que están presentes en la secuencia. Y así podríamos repetirlo. Generalmente los exones tienen secuencias mucho más largas que los intrones. Y además, estas secuencias, los intrones son más largos que los exones. Y los intrones, como verán, tendrán presentes secuencias nucleotídicas consenso, es decir, secuencias que se repiten, que son altamente conservadas y que van a permitir poder llevar a cabo estos procesos de reconocimiento de los extremos para poder mediar entonces estos procesos de transesterificación, pues estos procesos que van informando enlaces entre el intrón para formar una estructura muy parecida a un loop, como verán, así como un circulito, y la unión entre los exones, ¿no? En el segundo paso, el resto del extremo 3 del hidroxilo en posición 3' va a hacer un ataque nucleofílico similar en el sitio de empalme, que va a dar como resultado la unión de exones y la eliminación de un lazo ramificado o de un loop, como lo quieran llamar, o seguramente leyeron también ese término, del intrón. Entonces, la eliminación del intrón, como verán, es bastante selectiva, no nada más es agarrar y cortar y ya pegar de manera así directa, ¿no? Primero se van a unir de un extremo a otra porción del mismo intrón y posteriormente los extremos de los exones se van a unir para ya entonces tener una porción ya unida, en este caso de exones, ¿no? Para poder entonces en la información contenida en el RNA que se está modificando, que esta información solo contenga de alguna manera información que codifica o que contenga exclusivamente estas secuencias que se conocen como exones. Ahora, ¿quién o quiénes van a llevar a cabo estos procesos de reconocimiento? Bueno, ya habíamos mencionado que en el caso del proceso del splicing, vamos a ver que participan diversos RNAs pequeños nucleares. Para fines de este mecanismo, solo vamos a platicar un poco acerca de U1, 2 y de U6, ¿no? Vamos a ver que U1 es el que va a reconocer el sitio de empalme en 5',
U2 va a reconocer el punto de ramificación a través del emparejamiento de bases complementario. Y U6 va a volver, o sea, si ven, va a volver a existir un proceso de verificación del empalme 5', o sea, se va a asegurar que la porción que se va a empalmar es la correcta y es la que debiera de empalmarse. Si ven, primero hay un empalme entre un extremo del exón y una adenina, el grupo hidroxilo de una adenina en posición 2', es el primer paso que va a permitir, en el cual se va a llevar un proceso de transesterificación. Pues este proceso es supervisado nuevamente por U6, ¿no? Para identificar que la secuencia que se está eliminando es la correcta. Entonces, este es un proceso de relectura que está mediado por el RNA pequeño nuclear U6 y que va a permitir que se lleve a cabo entonces la reacción del empalme. O sea, como todos los mecanismos que hemos revisado de biología molecular están centrados en secuencias específicas, no se llevan a cabo en secuencias aleatorias, y estas secuencias son reconocidas en este caso por estos RNA, estos complejos entre RNAs pequeños nucleares y proteínas. Para eucariotas se dice que por lo menos son 200 proteínas diferentes. En algún artículo leí que mencionaban 150 proteínas. No nos vamos a hacer bolas ni a complicar la existencia entre cuántas son en total. Nada más tenemos que tener muy claro que se van a formar complejos entre estos RNAs pequeños nucleares y proteínas, y estos complejos de ribonucleoproteína van a ser las responsables de mediar el reconocimiento de las secuencias de los intrones para mediar la eliminación del intrón y además tener muy claro que previo a que se lleve a cabo este primer paso de transesterificación para mediar la eliminación del intrón, pues habrá un proceso de revisión, ¿no? que va a ser importante para fines de poder llevar este proceso de splicing, ¿no? Al complejo proteico formado entre RNAs pequeños nucleares y proteínas, entonces se le denomina spliceosoma. Entonces este complejo proteico que se denomina spliceosoma, pues será el responsable de mediar este proceso primero de reconocimiento y luego mediar la eliminación del intrón, ¿no? No empleamos como tal un proceso de corte así, que no es un corte de manera directa, ¿no? Entonces, si verán, se va a mediar primero la unión entre un extremo del exón a otra porción, perdón, entre un extremo del intrón a una porción del intrón, para ya entonces mediar la eliminación de este fragmento presente en el RNA y posteriormente mediar la unión entre los exones, ¿no? Para poder tener un RNA ya listo para poder pasar a los procesos de síntesis de proteínas. Pero, no es, este proceso no es no es exclusivo, o sea, me refiero a que el splicing va a poder dar como resultado variantes o diversas isoformas de proteínas. Entonces, en esta misma secuencia de un RNA mensajero puede estar contenida la información para diversos productos proteicos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en esta misma información podríamos encontrar la información para poder sintetizar isoformas de una proteína, isoformas distintas de una proteína? ¿Alguien me podría comentar eso? ¿Ya se fueron? ¿Ya se fueron? No, aquí seguimos. No, aquí seguimos. Sí, ¿por qué? Si ven, pues podría ser como que muy exclusivo este corte y agarraría
ver en los extremos, ver las secuencias conservadas y mediar la unión de los extremos, bueno, de un extremo del intrón a una secuencia en el mismo intrón para poderlo eliminar. Bueno, ¿por qué a partir de una misma secuencia de RNA mensajero o en esa misma secuencia puede estar codificada otras variaciones o una isoforma de la misma proteína? Sí, Arturo. Sí, doctora, ¿sí me escucha? Sí. Bueno, pues según leí, hay algunos intrones que están solapados con exones, es decir, mientras que para una proteína una porción del genoma funciona como intrón, para otra proteína está funcionando como exón, es decir, que se corta en diferentes puntos y por lo tanto permite empalmar diferentes exones y así dar una secuencia, pues en un primer momento nucleotídica y después de aminoácidos diferente. Ok, gracias. Es que hay que recordar, es muy divertido esto del RNA mensajero. El RNA mensajero es un molde y este molde sirve como un patrón de lectura, ¿no? O sea, el RNA mensajero va a determinar el orden en el que van a ir los aminoácidos y el orden en el que están presentes los nucleótidos en el RNA mensajero es fundamental para fines de síntesis. Obviamente que sí es una cadena de nucleótidos, pero esta cadena de nucleótidos va a servir de molde para sintetizar una cadena de aminoácidos. Para eso se tiene que hacer una lectura de los nucleótidos y la lectura se da en tripletes. Estas combinaciones de 3 nucleótidos se van a interpretar durante el proceso de síntesis para poder llevar a cabo la formación de una cadena polipeptídica. Si ahorita lo vemos, sí, Alfredo, por favor. Sí, doctor, yo iba a decir que pues el proceso de formación de diversas isoformas de las proteínas es en base al reordenamiento de los exones, que lo conocemos como splicing alternativo. Ok. Sí, entonces vamos a ver, gracias, Arturo y Alfredo. Vamos a ver que existe algo que se conoce como splicing alternativo. Este splicing alternativo lo que nos va a permitir, o lo que va a permitir que ocurra es que haya una diversidad dentro de las proteínas y lo interesante es que no es necesario tener o buscar otras secuencias genéticas, o sea, a partir de esa misma secuencia genética, por un reordenamiento distinto entre los exones, es decir, si ven, como comentaba Arturo hablaba de que un intrón en un momento determinado no se va a eliminar todo o no se va a eliminar y entonces va a estar formando parte ya como tal de la información en el RNA mensajero, va a ser o va a ser mediado por este proceso que se conoce como splicing alternativo, ¿no? Entonces vamos a ver que es un mecanismo importante para fines de regulación de la expresión genética y que ha sido muy importante para fines de la evolución de los genomas modernos. Entonces, el splicing alternativo, pues es una edición es una edición post-transcripcional del RNA heterogéneo nuclear. Esto ocurre en genes de eucariotas y además lo que nos va a dar como resultado son distintas combinaciones de exones y estas distintas combinaciones de exones nos van a permitir tener como resultado diversas isoformas de una proteína madura, o sea, en un mismo RNA heterogéneo nuclear pueden estar codificadas distintas isoformas de una proteína y estas diversas isoformas se pueden obtener dependiendo del proceso de edición o del proceso de splicing, que en este caso se conoce como splicing alternativo, y que nos van a permitir dar diversos productos proteicos, siempre y cuando, bueno, más bien todo va a depender de cuáles serán los exones que se combinen, ¿no? Para que pueda seamlessly
Sí, doctora, algo que también había leído sobre el splicing alternativo era que este procesamiento específico de los tejidos iban a proporcionar una determinación del sexo de Drosophila. Entonces, por un empalme alternativo del mismo pre-RNM iba a determinar el sexo de la mosca, si iba a ser macho o hembra. Eso serían las mosquitas. Sí, es que estamos hablando de genes eucariotas y generalmente las investigaciones que se realizan en biología molecular utilizan como modelo para células eucariotas o eucariontas, como las quieran llamar, células de levadura, pero ya para organismos ya un poco más complejos utilizan la mosca de la fruta, ¿no? Como un modelo de estudio y para tratar de entender cómo es que ocurren estos diversos procesos moleculares. Entonces mañana por favor terminamos con el splicing alternativo, ya son las 11, y el viernes hacemos examen, ¿no? Así es. Bueno, entonces nos vemos mañana. Y una disculpa porque ya llegué tarde. Bueno, me conecté tarde, no llegué porque aquí estoy, no me he ido a ningún lado. Gracias. No se preocupe. Nos vemos mañana. Hasta luego. Cuídense.